Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así nos pide la palabra del Señor en Hebreos 3:15. Nuestro corazón tiene que responder en obediencia a su voz santa y poderosa. La palabra del Señor es la voz de Dios. Él nos habla, nos aconseja, nos instruye, nos alimenta para nuestro bien. Tenemos nosotros que responder con fe, porque un corazón endurecido es un corazón incrédulo. Bendito Dios, sean bienvenidos nuevamente a un tiempo muy especial para la gloria y la honra del Señor, el tiempo de leer la palabra juntos. Leamos juntos la palabra del Señor diariamente y veremos la mano poderosa del Señor obrando en todo nuestro ser. Oramos así, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por estos momentos tan preciosos, Señor, que nos permite, Dios mío, gozarnos en tu presencia, en tu palabra. Señor, ayúdanos a atender tu dulce voz, a escuchar tu dulce voz. Dios mío, a obedecer tu voz, a responder a tu voz, a tu llamado, a tu consejo, con fe, Señor, en obediencia, en humildad. Dios mío, precioso Señor, sin dudar, sin cuestionar, Señor. Quita toda dureza, toda incredulidad, todo aquello que estorba, Señor amado, para recibir tu palabra, Señor. No queremos contrictar tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a crecer, Señor, en gracia, a crecer, Señor, en la fe, a crecer, Señor, bendito Padre, para la gloria de tu nombre, Señor, como la luz de la aurora, ir de aumento en aumento, Señor, bendito Padre, porque confiamos que tú nos vas a ayudar hasta el final, que tu Espíritu Santo nos va a seguir enseñando, instruyendo, Dios mío, usted en su palabra santa y poderosa. En el nombre de Jesús quedamos reunidos. Amén y amén. Bendito Dios, gloria sea al Señor. Así, amados hermanos, vamos a revisar panorámicamente qué leímos en los últimos dos capítulos del libro de Deuteronomio. Llegamos al final. Este día vamos a empezar el libro de Josué. Gloria a Dios. Y vemos en el capítulo 33, leímos, gloria sea al Señor, la narración que nos hace de la bendición que Dios da a través de Moisés a cada una de las tribus. Bendito Dios, que antes de su muerte Moisés tuvo el tiempo de parte del Señor y habló. Bendito Dios, oró por cada tribu, los bendijo. Santo es el Señor. Y esto viene a ser como un testamento profético para cada uno de ellos, porque a cada tribu Dios le habló según sus características y también según el rol que ellos iban a desempeñar a futuro. Entonces esas palabras proféticas podemos contemplar qué belleza, qué hermosura. A cada uno le fue dando palabras hermosas el Señor a través de Moisés. También vimos un tema de una promesa tan preciosa que Dios le hace a su pueblo de seguridad y de victoria. ¿Por qué? Porque Él iba a estar con ellos protegiéndolos. Se ratifica que Dios está con Israel, que tendrían ellos que estar confiados porque así como los ha protegido durante toda su travesía, que salieron de Egipto con mano poderosa, así también Él va a ser y les promete algo tan lindo de ser como un escudo alrededor de ellos. ¿Para qué sirve un escudo? Para protegerlos, que nada les hiciera daño. Y también que iba a ser como una espada. Mire, ellos no tendrían, bendito Dios, que estar preocupados porque Él pelearía sus batallas y Él promete vencer entonces a sus enemigos. Bendito Dios. También el otro tema que pudimos nosotros contemplar en la lectura fue que el Dios que cabalga en los cielos es el Dios de poder y que su gloria es grande. Así Moisés lo exaltaba, ratificaba la grandeza del Señor, su majestuosidad, cómo Él se manifiesta en su poder y se dejó sentir en su pueblo. Y Moisés aprovecha para poderle exaltar antes de partir a su presencia. También en este capítulo vemos una última promesa también de la presencia divina y continua de Dios. Dios es el protector de Israel y su presencia continuará con ellos al entrar a la tierra prometida, pero vemos también que esto es condicional si ellos se permanecen obedientes, fieles a su palabra, sus mandamientos, sus estatutos.
Dios los estaba aconsejando a través de Moisés de muchas maneras. Vimos cómo él ratifica puntos de la ley, cómo el Señor estaba organizando la convivencia diaria, la convivencia social, la justicia en la ley, que ellos se mantuvieran diferentes a las naciones paganas donde iban a entrar, las prohibiciones que hacía contra la idolatría, etcétera, etcétera, ¿verdad? También leíamos en Deuteronomio capítulo 34. Este es el último capítulo de este hermoso libro. Este capítulo narra el final del ministerio de Moisés. Mire qué maravilloso. Moisés tuvo el tiempo de parte del Señor de poder hacer todo esto. El Señor ya le había anunciado que lo iba a recoger. Muchas personas, siervos de Dios, he escuchado testimonios que el Señor les ha avisado el día que van a partir de la tierra. Esto es maravilloso porque qué bonito saber y tener ese espacio y enfocarse en dejar su casa arreglada en el sentido no físico, bueno, también físico, pero sobre todo espiritual, sobre todo también con las cuentas de la familia, con dar las instrucciones, con dejar todo arreglado a fin de que también los que queden vivos no tengan problemas, ¿verdad? Al faltar el cabeza de hogar o la madre o el líder, bendito Dios. Y Moisés, pues, bendito sea el nombre del Señor, tuvo el privilegio solo de observar la tierra prometida. Dios se manifiesta, le habla al Señor y lo pone sobre el monte Nebo, donde Dios le muestra todo el territorio de Canaán antes de morir y cómo él estaba a punto de cumplir completamente la promesa que había hecho Abraham, Isaac y Jacob de darles esa tierra donde fluye leche y miel, una tierra fructífera, una tierra que iban a ser prósperos si se mantenían fieles al Señor. Vemos que luego se manifiesta la muerte y sepultura de Moisés de una manera sobrenatural. Bendito Dios, porque es Dios mismo, dice la palabra, quien entierra a Moisés. Su tumba, nunca fue encontrada, ni fue ubicada por los antiguos israelitas, ni por los actuales. Moisés muere a los 120 años, hermanos. Mire, se cumplen 3 ciclos, 40 años, él en Egipto, desde su nacimiento hasta su formación. Él estuvo en acceso a toda la formación académica de Egipto, tenía conocimiento, mucho conocimiento de su cultura. En aquellos tiempos también, ellos avanzados también en las matemáticas, en muchas disciplinas, y Moisés estuvo ahí en esa escuela de Egipto, luego sale 40 años en Madián, estando ahora en la escuela del proceso en el desierto de formación de su carácter, de su humildad. Dios se le aparece y ustedes y yo hemos leído esa maravillosa, preciosa historia para la gloria del Señor. Y luego 40 años con su pueblo en Egipto y pudo él contemplar la tierra, mas no así entrar en ella. Entonces vemos que él muere, dice la palabra, con lucidez todavía, gracias a Dios. Qué bendición llegar hasta el último día de nuestra existencia, lúcidos, conscientes, coherentes de lo que está aconteciendo para guardar el respeto, el amor hacia Dios primeramente y mantener las buenas relaciones con la familia. Bendito Dios y morir en paz, pero este es un misterio divino acerca de la muerte y la ubicación de su cadáver de Moisés. En Judas 1:9 lo vamos a leer porque es importante ver también esto, ya que también al final se hace mención, ¿verdad?, del liderazgo que tuvo Moisés delante de Dios con el pueblo. Bendito sea el Señor. Se concluye dando un elogio a Moisés diciendo que no ha habido profeta como Moisés, que tuvo el privilegio de hablar directamente con Dios, es decir, cara a cara. Bendito sea el nombre del Señor. Y en Judas, el capítulo 1, versículo 9, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Si bien es cierto, en este versículo vemos un tema muy importante que es acerca de la autoridad bajo la sujeción de Dios, que es en el nombre de Jesús que hay autoridad. Jehová te reprenda, le dijo, el arcángel no lo insultó, sino que vino
con la autoridad superior de Jehová, del Señor. Entonces, pero vemos por qué estaba contendiendo con el enemigo. Era por el cuerpo, disputando el cuerpo de Moisés. ¿Por qué el enemigo querría el cuerpo de Moisés? Porque el Señor no permitió que los israelitas conocieran el lugar de su entierro. Bueno, pueden haber muchos motivos, pero uno de los motivos que pueden ser válidos, acordémonos cuántas veces el pueblo ya había fallado con el tema de la idolatría. Bendito Dios, estaba Moisés allá recibiendo las tablas de la ley. A pocos días de haber salido de Egipto ya se habían hecho un becerro de oro. También participaron en culto de Baal, hermanos amados, y vimos las consecuencias graves que esto trajo en el campamento, mucha muerte, porque era necesario limpiar ese pecado, hermanos amados. También con la serpiente de bronce también hemos leído que ellos después la llevaron a lugares altos y la idolatraron. Y no digamos qué hubiera pasado si el cuerpo de Moisés lo hubiesen identificado dónde quedaba. Ellos, como venían de Egipto, también ellos tenían conocimiento de cómo era el proceso para embalsamar los cuerpos, para preservarlos, para meterlos los egipcios en sarcófagos y mantenerlos ahí. Y hubiese sido un tema bien difícil, me imagino, de idolatría, y el Señor no quería que el pueblo fuera a caer en esto. Por eso también Dios mismo lo entierra y no se sabe el lugar. Pero mire, qué otro mensaje grande también, que cuando nosotros somos siervos del Señor, somos sus hijos, Dios cuida nuestro cuerpo, aún nosotros habiendo partido, Dios cuida nuestros huesos, Dios tiene cuidado de dónde vamos a reposar, porque dar entierro era un honor a alguien. Recordemos que si las personas eran crucificadas, era una forma muy bochornosa de morir, era maldito el que era crucificado, era muerto en un madero. Hasta donde Dios, nuestro Señor Jesucristo, se humilló por amor, por obediencia, por pagar tu deuda y la mía, que se hizo maldición, siendo el santo, puro, sin mancha, siendo Dios todopoderoso, se humilló a tal grado, pero a lo sumo el Padre lo exaltó y ahora está a la diestra del Padre, bendito Dios. Pero no tener entierro en aquellos tiempos era sinónimo de deshonra para esa persona que había muerto. Por el contrario, darle sepultura, hacerla endecha, llorarlos, era símbolo y demostrar también el aprecio, el afecto, la estima que le tenían a la persona y darle entierro. Y qué privilegio que Dios Todopoderoso fue que enterró directamente el cuerpo de Moisés. Bendito es el nombre del Señor. Luego ya había fallecido Moisés, hubo una transición de liderazgo. Josué, lleno, dice, del Espíritu Santo, fue lleno para guiar a Israel, siendo considerado el líder que sustituiría a Moisés después de su muerte. Perdón, hermano. Entonces vemos qué precioso concluye este libro. Nos cuenta detalles acerca de la partida, muerte y sepultura de este gran líder en medio de Israel. Y básicamente aquí nosotros podemos ver cómo Dios, bendito Dios, ha tenido cuidado de su pueblo. Muere el líder que Dios había elegido para sacarlos de Egipto, pero no los deja solos. Los deja ahora en las manos de otro líder, que es el líder Josué. Gloria sea al Señor. Perdón, hermano. Hoy nos corresponde entonces leer el primer y el segundo capítulo del libro de Josué. Bendito Dios. ¿De qué trata el libro de Josué? Sabemos por la palabra, gloria a Dios, que Josué servía a Moisés, estuvo con él, era un guerrero, bendito Dios, valiente. Era la persona que Dios escogió para ser sucesor y tener ese compromiso tan grande delante de Dios, de ser el líder ahora que iba a introducir al pueblo a la tierra prometida, a repartir la heredad. Bendito Dios. Y vemos también cómo Dios lo había llenado de Espíritu Santo, de sabiduría para conducir su pueblo. Sabemos que él fue un espía fiel, un espía fidedigno, y ahora estaba en una etapa retomando el liderazgo para conquistar y distribuir esa tierra. Bendito Dios.
Y también esto era cumplimiento de las promesas divinas tras 40 años en el desierto. Entonces vemos que se destaca siempre en este libro la fidelidad de Dios. Vamos a ver la importancia que siempre el Señor nos enseña, nos señala la importancia de la obediencia para tener una victoria, para tener una vida victoriosa y para ellos tener una victoria militar en la conquista de la tierra. El establecimiento de Israel en la tierra prometida, también lo vamos a ver que el Señor lo enseña como un tiempo de reposo, porque se iban ya a establecer, ya no iban a andar como nómadas, ¿verdad? Pagando de un lado a otro, haciendo sus tiendas, desarmándolas, armándolas, sino que se iban a sentar cada quien en la tierra que les iba a corresponder. Vamos a ver también en este hermoso libro del capítulo 2 al 5 la entrada a Canaán, y pasan 3 acontecimientos muy importantes: su cruce del Jordán milagrosamente, también que el pueblo se circuncida, la nueva generación es circuncidada, y también ellos celebran la Pascua antes de iniciar la conquista, ¿verdad? Gloria a Dios. La conquista de la tierra la vamos a leer de los capítulos 6 al 14, vamos a ver, perdón, al 12, vamos a ver cómo este libro nos da a conocer detalles de las batallas claves, como la caída de Jericó, que fue una victoria que tuvieron por fe y por obediencia. También la conquista de Ai, aunque inicialmente tuvieron derrota por la desobediencia de Acán, de un solo hombre, vino esta parte dura para el pueblo de Israel. No pudieron conquistar una ciudad más pequeña que Jericó. Y ahí vamos a ir aprendiendo grandes lecciones con la ayuda del Espíritu Santo. También, gloria a Dios, la guerra destacada como una batalla donde Dios iba a pelear por ellos, porque iba el Señor también a limpiar la corrupción que había estado acumulándose por muchos años en la tierra de Canaán. Todas las cosas malas, terribles, abominables ante el Señor que los cananeos habían realizado. Era el momento que Dios iba a limpiar esa tierra para dar un nuevo inicio, para que su pueblo santo y diferente entrara y poseyera la tierra, y que ellos no se contaminaran ni hicieran lo mismo, por lo cual el Señor estaba trayendo juicio a estas naciones paganas. También vamos a leer del capítulo 13 al 22 cómo consistió la distribución de la tierra. Bendito Dios, como Josué, de parte del Señor, divide el territorio a las 12 tribus, demostrando el cumplimiento de la promesa que Dios había dado a Abraham, su siervo y su amigo. Bendito Dios también. Vamos a ver el tema del pacto y la fidelidad del capítulo 22 al 24. Se trata donde Josué exhorta a Israel a mantener la fidelidad a Dios y no seguir los ídolos, la idolatría que había llevado a la destrucción a estos pueblos cananeos. Bendito sea el Señor, y culminando con una frase muy hermosa, muy conocida, que nosotros a veces tenemos incluso en cuadros en la casa, donde realmente Josué declara: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque les da a elegir. Ustedes decidan a quién van a servir. Yo tengo claro a quién sirvo, yo tengo claro a quién quiero agradar, y él hace esa declaración: yo y mi casa serviremos al Señor, poniéndose primero porque era cabeza de hogar y consagrando toda su casa, su familia para Dios. Gloria sea al Señor. Este libro nos va a enseñar que la obediencia a Dios trae bendición. Nuevamente, el tema de la obediencia es importante. El Señor nos lo está ratificando libro tras libro. Y nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a aprender y vamos a anhelar ser obedientes, porque esto, hermanos amados, si nosotros lo hacemos, vamos a ver el cumplimiento de las promesas del Señor a nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Así que ahora pasamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el primer libro de Josué, capítulo 1, verso 1, preparativos para la conquista. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú
y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo el lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra que cual juré a tus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Gloria sea al Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en el escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que te mande, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Capítulo 2. Josué envía espías a Jericó. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciendo: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron ahí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey envió a decir a Rabá: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y les dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar las puertas, siendo ya oscuro, estos hombres salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra
porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores de este país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes, los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales les habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento el hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con las casas de mi padre, de lo cual me mandáis una señal segura. Y te salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren. Y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron ahí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. La gloria y la honra sea para Dios. Terminamos la lectura en el Antiguo Testamento. Hemos empezado este precioso libro de Josué. Vamos a continuar en el libro de los Hechos y vamos a revisar previamente qué leímos, qué aprendimos con la lectura del día de ayer. Amados hermanos, muchas personas dicen: bueno, en la ley es más severo, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, era ojo por ojo, diente por diente. Pero hermanos amados, la gracia es maravillosa. Ahora estamos en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia. La misericordia del Señor se ha manifestado. Gloria sea al Señor. Pero también vamos a aprender, hemos leído que en la gracia hay disciplina. La disciplina no está hecha para destruirnos, sino para formarnos, para que quede también un precedente y las generaciones puedan tener temor de Jehová. Bendito Dios, porque hermanos amados, en la gracia ahora nuestro Señor Jesucristo dijo: oíste que fue dicho que el adúltero, ¿verdad?, iba a ser apedrado, tenía que morir, pero la ley podía castigar una acción que ya había sido realizada, ejecutada. Pero en la gracia ahora el compromiso es mayor, porque el Señor dice: pero yo os digo que el que ve a una mujer, la desea en su corazón,
ya pecó. Entonces significa que como Dios escucha, sabe nuestros pensamientos, sabe las intenciones de nuestro corazón, con solo pensarlo ya es un pecado. Bendito Dios, no lo hemos realizado, pero ya es un pecado. Y como Dios lo conoce, entonces también hay consecuencias y por todo el consejo es pidámosle perdón al Señor. Todos los días, todo momento que oramos, que oremos, recordémonos con la ayuda del Espíritu Santo de humillarnos y pedirle perdón a Dios y ponernos a cuenta porque fallamos de muchas maneras, con un pensamiento, con una mirada, con una palabra grosera, con una actitud incorrecta. Perdón, pudiendo hacer algo bueno, dice la palabra, y dejándolo de hacer, nos es contado como pecado, un pecado de omisión. A veces nosotros participamos de pecados ajenos. Hermanos amados, hay tantas maneras en las que le fallamos al Señor que lo que tenemos que hacer es venir a un tiempo de meditación, de humillación, pedir perdón y decirle al Señor que nos ayude a seguir adelante. Lo lindo es que ahora, como nosotros le hemos entregado nuestro corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye y nos convence de pecado. Y cuando nosotros fallamos rápido, el Espíritu Santo nos hace ver, nos hace ese sentir de que hemos actuado mal, que necesitamos pedir perdón. Ya no nos podemos deleitar en el pecado si en verdad nosotros hemos nacido de nuevo y su presencia está con nosotros y estamos tratando de serle fieles y obedientes al Señor. Si estás en pecado, hermano amado, y sientes de que ya te da igual vivir así practicando un pecado, entonces, hermanos, hay que preocuparse y pedirle al Señor que convierta este corazón duro en un corazón de carne, que pueda escuchar la dulce y preciosa voz del Espíritu Santo y poder venir en palabra de humillación y arrepentimiento delante del Señor, porque no podemos abusar de la gracia de Dios. Cristo no murió en la cruz para darnos licencia de pecar, no, mi hermano, de ninguna manera. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que cuidar con temor y con temblor esta salvación tan grande que Jesús nos ha dado. Y vamos a ver, a revisar lo que leímos ayer. Vimos que Dios empieza a purificar la iglesia primitiva. Vimos, amados hermanos, la primera disciplina del Espíritu Santo. Bendito Dios, por el pecado de Ananías y Zafira. Del versículo 1 al 11 pudimos ver que esta pareja vende una propiedad y ellos se ponen de acuerdo, el esposo, la esposa, para ir delante de los discípulos y decirle que en tanto, no dice la cantidad, pero dice en tanto vendimos la propiedad. Veíamos que leíamos que toda la iglesia compartía los bienes, repartía a los pobres, repartía conforme la necesidad. No había realmente diferencia entre unos y otros porque la gente iba vendiendo sus propiedades y lo iba poniendo a los pies de los discípulos. Los discípulos lo iban administrando, lo iban repartiendo. Y ellos hicieron algo bueno, vendieron su propiedad con el objetivo de repartirlo. El problema fue que pretendieron, intentaron mentirle. No dice a los apóstoles, dice al Espíritu Santo, porque lo que querían hacer ante sus siervos, ante los apóstoles, no lo estaban haciendo directamente a ellos, sino que al Señor. Entonces ellos mintieron con respecto a la cantidad de que habían vendido la propiedad y ellos quisieron hacer ver de que ellos estaban dando todo el dinero de lo cual ellos habían vendido el terreno, no sé, tal vez una casa, decía la propiedad. Pero ellos realmente que se habían quedado con una parte fingiendo ambos, pero primero llega el varón, bendito Dios, y quiso hacer esto y Pedro le exhorta, lo reprende, le dice que por qué quiere mentirle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya le había dicho a Pedro qué es lo que estaba pasando. Y vemos cuál fue la disciplina, muerte instantánea de este varón. Al rato entra la esposa y le pregunta, en tanto vendiste la propiedad, y ella trata de mantener esa mentira, pero hermanos, la consecuencia fue igual, así como hacía un momento venían entrando, ¿verdad?, las personas que habían enterrado a su esposo, así ella fallece y se la llevan a ella. ¿Cuál fue el resultado de esto?
Esa muerte inmediata, esa disciplina, bendito Dios. ¿Por qué esa disciplina? Porque Dios rechaza la hipocresía, porque el Señor no quiere falsedad, quiere verdad. Nadie los estaba obligando, nadie les estaba presionando, era un acto voluntario y ellos eran una comunidad de fe donde no tenían que basarse en la mentira, sino en la verdad. Entonces esto generó obviamente un temor en la iglesia primitiva. Bendito Dios, vieron que ese juicio que cayó sobre Ananías y Zafira trajo gran temor porque era la voluntad de Dios hacerlo de esa manera y sobrecayó sobre la iglesia, bendito Dios, ese temor, ese respeto, pero también hubo también crecimiento de la iglesia y un crecimiento sano porque sabían que eso no lo tenían que hacer. Gloria a Dios, bendito Señor. Y también vemos del versículo, 12 al 16, que había milagros, habían prodigios, los discípulos siguieron trabajándole al Señor, dejándose usar. Bendito Dios, el poder de Jesucristo manifestándose a través ahora de su iglesia, de sus apóstoles. Los apóstoles realizaban numerosas señales, prodigios, sanidades a enfermos, liberaciones a endemoniados, pero también esto trajo una gran bendición, el aumento de los creyentes, un continuo crecimiento ahí en Jerusalén, pero también, hermanos, por otro lado, empezó la persecución, bendito Dios, pero también actos sobrenaturales tras de esa persecución. Bendito sea el Señor. Vimos que los sacerdotes y los saduceos, llenos de envidia por lo que estaba pasando, pero tenían también temor porque veían que el pueblo reaccionaba y alababa al Señor porque se estaban viendo el poder de Dios sanando y manifestándose en ellos. Entonces los sacerdotes y los saduceos lo que ingenian es encarcelar a los apóstoles. Pero también pudimos leer cómo de una manera sobrenatural por la noche un ángel los saca de la cárcel y les da la orden de que ellos continúen predicando. Al día siguiente vimos que estos varones los mandaron a buscar a la cárcel. ¿Y cuál fue la sorpresa? Ahí estaban los vigilantes, ahí estaba la cárcel cerrada, ahí estaba todo intacto, solo que ya ellos ya no estaban ahí encerrados, sino que ellos seguían haciendo lo que el Señor les había mandado hacer. Y esto nos deja a nosotros una gran enseñanza. Ante la persecución, la burla, el rechazo, la crítica, el señalamiento al ministerio que Dios en su misericordia ha depositado en ti o en mí, nosotros tenemos que no poner cuidado a eso, que no nos desmotive, sino poner la mirada a nuestro Señor Jesucristo. Y mientras nosotros nos enfoquemos en lo que el Señor ha puesto por misericordia, porque no lo merecemos, no somos dignos, siervos inútiles somos. Si nosotros anhelamos trabajarle fielmente al Señor, dándole la gloria, tratando de ser obedientes, tratando de serle fieles, Dios nos va a guardar, Dios va a velar por nosotros, Dios nos va a proteger, Dios nos va a dar instrucciones, Dios va a mandar su auxilio sobrenatural, Dios va a hacer todo lo demás. Bendito sea el nombre del Señor hasta donde Él le plazca, porque vemos que cuando nuestro ministerio ya lo hayamos para la gloria del Señor culminado, a muchos pues pasa como a Juan el Bautista. Murió prontamente. ¿Por qué? Porque su misión había sido culminada y él mismo dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. ¿Quién? Jesucristo, ¿verdad? Entonces ellos obedientes a Dios seguían trabajando en el pueblo, bendito Dios, pero también después fueron confrontados nuevamente por el Sanedrín y Pedro y los apóstoles declaran lealtad suprema a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre predicaban la muerte y resurrección de Jesucristo y ellos decían que tenían que sujetarse primeramente a Dios y no obedecer a los hombres, porque eso era lo que tenían que hacer. Ante esto ya se hallaban los saduceos, los sacerdotes, todos acorralados, se reunían a ver qué más podían hacer, pero entonces se levanta un consejo de un varón llamado Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Vimos que era una persona muy respetada entre los fariseos y él da un consejo al Sanedrín: déjenlos en paz, porque les hace ver de que ya se habían levantado otros hombres con un movimiento que no era de Dios y tanto el uno como el otro movimiento habían decaído y habían desaparecido.
Entonces les dije, déjenlos en paz, porque si la obra que ellos están haciendo es humana, no va a prevalecer, se va a desaparecer. Pero no sea que estemos peleando contra Dios. Mire, Dios lo usó. Y si la obra es de Dios, no podremos detenerlos. Así que déjenlos en paz, ¿verdad? Entonces vemos otra gran enseñanza, que en medio de la persecución ellos se regocijaban. Ellos fueron azotados y se alegraron por eso. Porque cuando salieron del concilio, ellos se regocijaron y dijeron que qué lindo, porque habían sido dignos de ser azotados, de sufrir por el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué gran consejo. Y nosotros, hermanos, con una media cosa o un medio comentario, nos quebramos. Cuánto nos hace falta crecer, madurar, ver las cosas espiritualmente, andar en el Espíritu y poder glorificar al Señor en los tiempos de persecución, en los tiempos difíciles, donde no es fácil seguir glorificando y sirviendo al Señor. Amén. Pasamos ahora al capítulo número 6 del libro de los Hechos, elección de los 7 diáconos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Bendito Dios. Mire, hermano, la murmuración siempre ha existido, lamentablemente, en medio del pueblo. Antes era el pueblo de Israel, ahora ya la iglesia. La iglesia ya empezaron los signos de disconformidad. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 varones convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Mire los requisitos, hermano. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados los libertos, de los cuales Cirene de Alejandría y de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Gloria sea al Señor. Hasta aquí nos vamos a quedar. Si Dios nos permite, mañana continuamos con este tiempo maravilloso, y toda gloria y toda honra sea para el Señor. Bendito Dios. Les motivo, hermanos, en el nombre de Jesús, les invito a que sigamos adelante leyendo la palabra día con día. Vamos avanzando. Este día hemos llegado al día número 95. Mire,
Qué bendición, el tiempo va pasando y qué lindo pasarlo en la presencia del Señor, donde encontramos paz, consuelo, consejo, muchos testimonios, muchos ejemplos de varones, de mujeres de fe que alcanzaron, llegaron a la victoria por la gracia y la misericordia del Señor, y el Señor también guardándoles y compensándoles su fidelidad, su obediencia y esa fe. Aleluya, bendito Dios. Así que Dios les bendiga y les guarde. Si el Señor nos permite, nos vemos el día de mañana en otro espacio. Leamos juntos la Biblia.